¿Qué pasó, amor? Ya. Acá. No pude poner otro fondo, papá. Ah, sí, se ve Oye, bien. no está funcionando el tomógrafo de Semin. ¿No? Está en mantenimiento y no saben para cuándo. Wow. Los Ruiz, no, el de la 18 jamás me contestó. Yo estoy dando a los Ruiz o a la Gilopolitano, papá. Ahorita hablo al Ángelo. A ver, porque dice de columna completa, no sea nada más dorsolumbar. Columna completa. Sale como 9,000 pesos más o menos. ¿En serio? Es que son 3 cortes, así me dijo la señorita de Semin, María del Cráneo. Lo pregunta, porque además es que se siente muy mal hoy, amaneció mal, ¿no? ¿No? ¿No lo viste? Te estoy cambiando el nombre. Ah, sí, yo no puedo cambiarlo, no sé cómo. Ya te lo cambié. Ah, gracias. ¿Ya viste mi Entonces dice fondo? que amaneció. Ya está padre. No, está muy bonito, ¿eh? Chimenea y ahorita navideño. Yo no pude, por más que pude, pero mira, se acomodó este. ¿O este? Ay, los dos están para. Ahí está, pero es como de nocturno, ¿no? Es nocturno ese. Ay, está padre ese también. Me gusta ay, el Doctor Muerte. Ándale. No, me gusta el de Navidad, el primero que tenías. Ah, un hospital. El Doctor Muerte. Ah, también está bueno ese. Playita. Aquí humildemente en la playa. Congelándote en tu habitación fría. Sí, no Está bonito. manches. No sé, la cama es asquerosa. Sí. Porque hace ratito sí estaba yo así. Sí, es una recámara muy fría. Sí, no manches. Bueno, si hablas al ángel, lo preguntas si está y ya la llevo porque ya se desesperó. Ahora sí ya quiere. Así ya quieres, hablo de una vez. Sí, porque no, el de Morse ese no sirve. En la 18 jamás me contestan. Y pues sí. Ay, no me veo muy arrugada. Ay, qué horrible, cara. Nah. El cuello espantoso. ¿Me pongo una bata para darles en la clase? Pues está bien Nah. así. Así. ¿Sin lentes? Nah. No, sin lentes no. No, no, qué horror. Se llaman las arrugototas. Las arrugatototas. Hola, muy buenos días. Un favorzote, ¿me podría comunicar a tomografía, por favor? Muchísimas gracias. Si hay hoy cita, pues la llevo hoy. No creo, porque ves que se tardan. Sí, ¿verdad? Hola, buenos días, señorita. Habla el doctor Quiñones. Un favorzote, para una cita, para una tomografía de columna y de cráneo, para una paciente. ¿Qué te El pasa? día de hoy, para mañana se podrá, ¿sí? Mañana, A la hora que sea, bueno. como a las 5 de la tarde, Yo no puedo a las 5, la llevarías tú. 5:20, sí, sin problema. Así es. Cristina Rosales de Gante. Sí, son simples, cráneo simple y de columna. Realmente sería completa. Sí. ¿En cuánto me saldría más o menos para que le diga yo también a la paciente? Claro, claro. Sí, te digo que son cortes distintos. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Sí,
Cervical, dorsal. Ok. Ajá. Ujú. Entonces, 1800 por 3 más 1500 de la de cráneo, ¿ah? Ok, está bien. Perfecto. Entonces, mañana en la tarde. Así es. De hecho, era lo que estaba yo haciendo. Sí, sí, 5:30, estamos por allá. Sale, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Estuvo bien. Oye, Tavi tiene tos. ahora, Está tos y tos ahorita. Pero también 6,900 por todo. estuvo bien. Está mejor que Semín. Es Pero yo, cráneo y las 3 de columna. oye, yo tengo mañana a las 5 de la tarde una cosa con el hermano Leiva. Ah, pues yo la llevo, no hay problema. Bueno, te lo agradezco mucho, papá. Y no debo poder acompañar a su. Ok, ahorita le aviso, porque ya se amaneció como mal hoy. Ajá. Ya hasta el cuello siente, digo, a ver, mamá, le digo, por favor, no puedes sentir hasta el cuello en 2 días o 3. O sea, relájate también, ¿no? Pero la había acostada, ¿no? No se quiso parar, no sé si se paró. Creo que a tus alumnos no les interesa la plática porque no se han conectado. Es que no les he pasado el link. Olvidé. Me voy a ocultar y ya cuando tú me presentes, aparezco. ¿Está bien? Voy por mis audífonos. Dame chance. Mis dulces bebés. Tienes tos, Tabita. Te silencié, amor. Hola, Hannah. Hola, Liz. Hola, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días. Buenos Sam, días, profe. Renato, buenos días. Andy, Buenos días, profe. Marifer. Marisol, Margarita, buenos días. Hola, buenos días, profe. Martín, Evelyn, Araceli, buenos días. Buenos días a todos. Ledo, Dianita, Estefanía, Sonia, Carlita, buenos días. Buenos días, profe. Cardíaca y cirugías múltiples. Ay, no, ¿qué? Hola, Edna. Hola, Dana, Karen. Buenos días. Buenos días.
Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ya tenemos por ahí a la doctora Cristina Méndez. Nada más que en un momentito más la presentamos, ¿sale? Esperamos a que se conecten un poquito más de sus compañeros. No me voy a ir adelante. Voy a agarrar algo. No quiero que me siga. No, te voy a tomar. Te dije que era más. Niño. Hola Mauricio, buenos días. Buenos días, profe. Doc. Miriam, buenos días. Hola, profe. Vani, Karen García, Michelle, Luis, buenos días. Bueno. Creo que vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos la visita de nuestra querida amiga doctora y mi esposa, la doctora Cristina Méndez. Sí, se las presento. La doctora Cris. Hola, chicos. La doctora Cris Buenos días, doctor. ella es médico dermatóloga, egresada de la UAP. Ella hizo la especialidad en dermatología en Francia, en Montpellier. Y pues bueno, ha tenido muchas experiencias diferentes en diferentes países, estudiando, trabajando y también compartiendo un poquito de sus diferentes aprendizajes que ha tenido a lo largo de su preparación académica. Es egresada de la UAP como médico cirujano y pues bueno, también es ponente en diferentes cursos de posgrado, obviamente en el área de dermatología, que es su fuerte. Sin embargo, también maneja y conoce lo que son las diversas variedades de lo que son las medicinas alternativas, ¿no? Y que es de lo que pues le pedimos que nos pudiera hablar el día de hoy. ¿Sale? Entonces, pues bienvenida, Cris. Bienvenida, amor. Gracias. Así que este Pues, es uno de mis grupos con los que mejor trabajo y que es precisamente con los que van enfocados hacia el área de la salud. ok, perfecto. Pues me siento muy gozosa, chicos, de estar con ustedes y poderles compartir de manera breve un tema que me pidió mi esposo, su profesor, acerca de medicina tradicional. Como él bien comentó, mi formación académica la hice en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y después tuve la oportunidad de irme a otros lugares, ¿no? A especializarme. Mi especialidad es la dermatología, que son las enfermedades de piel, cabello y uñas. Sin embargo, dentro de mi formación académica también, pues estuve navegando un poco lo que es la medicina tradicional.
Y el tema que quiero compartir con ustedes es el de medicina tradicional china. ¿Alguien conoce o ha escuchado algo acerca de esto? ¿O sabe a qué se refiere lo de medicina tradicional? A ver, alguien hablaba por ahí, pero no escuché bien. ¿Me puedes volver a repetir? ¿Alguien sabe lo que significa la medicina tradicional o a qué se dedica? No. ¿No? ¿Sería en parte de las plantas medicinales? Sí, claro, sí, muy bien, Edna. Sí, sí, son plantas medicinales, muy bien. La medicina tradicional china tiene una parte importante de herbolaria. Tiene una parte también importante que es la acupuntura. Seguramente ustedes han escuchado acerca de esto. Y una parte también importante de ejercicios y alimentación, que es la base de su medicina. En realidad la medicina tradicional china es una medicina que, perdón chicos, dejé de compartir la pantalla, discúlpenme. Es una medicina que nació hace muchos años, hace más de 4.000 años, y es un principio de una medicina que abarca muchas cosas, como les he comentado. Las plantas, la fitoterapia, la dieta que el paciente debe llevar, la aplicación de agujas, que es la acupuntura, abordaremos un poco más de esto más adelante, algunas técnicas de masaje corporales, algunos ejercicios específicos, que son herramientas de esta medicina tradicional. Es una medicina muy completa. En China, bueno, esto se remonta hace muchos años, realmente la medicina tradicional es la medicina vigente en ese país, y todo confluye o la percepción, y ellos le llaman cosmogonía, es decir, la percepción y el nacimiento, y la manera en que ellos curan a los pacientes, es lo que ustedes ven en su pantalla, equilibrando la energía para vivir. Algo importante de la medicina tradicional china, y esto quiero también señalarlo, es que la gente que no conoce acerca de esto podría hasta burlarse, ¿no? Y suponer que es algo más como chamanismo o que no puede resultar un beneficio para los pacientes. Sin embargo, es una medicina que está comprobada científicamente su eficacia. Ahorita hablaremos del por qué. Pero es una medicina que estaba muy oculta para el mundo. No fue hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX aproximadamente, que un embajador francés que fue comisionado a estar en China descubrió esta medicina. Pero son tan reservados y todo era guardado con mucho secreto que él deseaba aprender porque él observó que los chinos se curaban con ese tipo de medicina que para la época estaba mucho más avanzada que la medicina que existía en Europa. Estoy hablando más o menos de finales del siglo XIX. Este médico llamado Sully de Morán tuvo que regresar a su país natal, estudiar medicina, es decir, formarse como médico, era un diplomático, tuvo que formarse como médico, regresar a China, en donde ya tenía amigos y de alguna manera ciertas raíces que había forjado cuando estuvo como embajador, y entonces le permitieron aprender esta medicina. Él fue el que introdujo a nuestro mundo occidental este tipo de terapias. Pero dice que, para resumir, más o menos en el año 1000 antes de Cristo, imagínense cuántos años, ya existía un cuerpo de llamados doctores que seguían un método muy específico para el tratamiento de la enfermedad. Y fíjense, en el siglo V antes de Cristo ya se escribió un canon de medicina interna. Los primeros libros de medicina interna de nuestro mundo occidental se escribieron muchísimos siglos después. Y ellos hacían hacían una descripción muy exacta de enfermedades muy específicas con diagnósticos y tratamientos. Durante siglos, el desarrollo de esta medicina fue pues rapidísimo. Dice, hay 14 tratados de medicina de esa época que todavía se conservan hoy en día. Hay uno en específico, bueno, ahorita les hablo del que es en específico, de donde el diplomático doctor que les platico sacó toda la información de la medicina tradicional. Así que a partir de este siglo se sistematiza como una ciencia médica en China, y ahí es lo que ellos usan: acupuntura, aplicación de agujas, moxibustión o moxabustión, ahorita hablaremos acerca de esto, la técnica de masaje, la técnica de la fitoterapia, que son las plantas, y los ejercicios. Así que la medicina tradicional china considera al organismo humano como un todo. Nuestra medicina alópata, o nuestra medicina tradicional de Occidente, divide al cuerpo humano por áreas. Ustedes que van en camino a formarse seguramente como profesionales de la salud lo van a aprender. El cuerpo, ustedes lo van a estudiar como un todo, y después el cuerpo se va fragmentando en otras especialidades. Un médico que se prepara bien, un médico general que se prepara adecuadamente, tiene la capacidad de poder observar al paciente en un todo. Pero cuando ya su capacidad se ve reducida o necesitamos mandar al paciente
con un especialista en diferentes zonas, entonces los derivamos. Para la medicina tradicional china, el organismo es un todo, y el médico tradicional chino lo maneja pues de manera muy, muy integral. Si pueden ver en su diapositiva, ellos utilizan para el tratamiento diversas formas y todo lo encaminan a la curación del paciente y al restablecimiento de este equilibrio. Algo importante, chicos, de la medicina tradicional. Los chinos previenen, no curan enfermedades. Efectivamente, sus tratados hablan de enfermedades específicas, pero ellos tienen la cultura de la prevención, cosa que en nuestra medicina occidental nos falla bastante. En China tienen de las más bajas tasas, prácticamente no tienen diabéticos, hipertensos, obesidad, etcétera, porque ellos previenen mediante ejercicios, mediante una nutrición correcta, una vida sana, como pueden ver en su pizarra, y por lo tanto ellos tienen otro tipo de concepción. Hay 3 emperadores, bueno, desde la historia de esta medicina tradicional, hay 3 emperadores que estuvieron muy involucrados con esto, pero el último que aparece en su pantalla, que es el emperador Guangdi, o también llamado el emperador amarillo, él fue, claro, los anteriores recopilaron ciertas cosas, pero él fue el autor, el emperador mismo, fue el autor de la obra más representativa de la medicina tradicional china. Ustedes pueden ver el nombre en chino, ¿verdad? Y este libro que es un canon de medicinas y un canon de enfermedades, escrito por este emperador, es como el libro de base de la medicina tradicional. Y ese libro en el cual, la universidad, obviamente, la Universidad Nacional de China, donde el médico que les platico, este médico francés, se preparó para poder compartir al mundo sus descubrimientos de esta maravillosa medicina. La medicina tradicional, ustedes han escuchado seguramente estas dos cosas del yin y el yang, ¿no? Que son fuerzas opuestas o fuerzas complementarias que tienen que estar en equilibrio para que una persona se encuentre sana. Para los chinos, una persona que se encuentra con algún padecimiento tiene un desequilibrio, ya sea en su yang o en su yin. Es una teoría muy, muy fuerte en la medicina tradicional. Otra de las teorías es que todos los seres humanos tienen un elemento que los gobierna. No estoy hablando de astrología, chicos, ni tampoco estoy hablando de signos zodiacales ni nada por el estilo. La mayor parte de las culturas antiguas, si a ustedes les gusta la historia y quieren investigar, la mayor parte de las culturas antiguas hablan de los 5 elementos de la naturaleza y les veneran: la tierra, el metal, el agua, la madera y el fuego. Para los chinos, eso tiene relación también con los órganos, con los sabores, con las emociones, con cada parte del cuerpo. Así que los chinos, al manejar a un paciente, identifican si ese paciente es más yin que yang, ese paciente a qué pertenece, cuál es el elemento que le gobierna, y entonces empiezan a desglosar en algo que conocemos nosotros como semiología o exploración clínica. Seguramente ustedes ya han escuchado, les han dado algún comentario de esto, o lo van a aprender en su curso. La experiencia clínica o la exploración de un paciente es lo que nos da el diagnóstico, y eso es en cualquier medicina. Sin embargo, para los chinos, la exploración del paciente inicia desde que el paciente toca la puerta del consultorio. Los médicos chinos empiezan a apreciar cómo se comporta, cómo entra al consultorio, cómo se presenta, incluso cómo da la mano, etc. Y el médico identifica entonces cuál es, desde qué punto de vista el paciente está enfermo. Aquí ven un esquema donde nos habla acerca de esa dualidad. Es una dualidad, pero también es algo que se contrapone. Lo yin tiene que ver con unas cosas, lo yang con otras. Por ejemplo, el yin es más femenino, bueno, así lo consideran los chinos, y está relacionado con humedad, pasividad. Lo que ustedes pueden leer ahí son términos que los médicos chinos determinan para poder observar la patología en el paciente. Y con algunos órganos también. El yang es lo llamado masculino, bueno, abarca otro tipo de cosas. Es decir, exceso de yang son ciertas enfermedades. Exceso de yin son otras. Y la interacción de estos dos elementos dan lugar a algo que los chinos conocen como qi o chi. En el idioma chino se puede traducir como chi, es decir, CHI, pero ya, bueno, cuando lo traducen a otros idiomas queda como qi, que es para ellos una energía que fluye por todo el cuerpo. Quiero comentarles una anécdota interesante. Cuando esta medicina fue expuesta en Europa, muchos europeos se hicieron muy fan de la medicina tradicional. E incluso en Francia, en España y en los países europeos, la mayor parte de la población, ahora bueno, tenemos una pandemia, ¿no? La cosa ha cambiado, pero muchos prefieren ir a un médico tradicional que a un médico alópata.
Y podemos encontrar farmacias en esos lugares europeos donde puede uno ir a adquirir la prescripción que el médico chino le puede hacer al paciente de hierbas o la dietología que el médico maneja, etcétera, lo cual cambia mucho el manejo de las enfermedades. Estos meridianos de los que habla esta diapositiva, y bueno, por eso cuento la anécdota, cuando esto llegó a América, primero llegó a Europa y los europeos lo aceptaron perfectamente bien. Cuando llega a América a principios del siglo XX, no es tan bien aceptada, ¿no? Porque la escuela americana, la escuela sobre todo de los Estados Unidos, pues muy, muy rebelde, a lo mejor muy escéptica de ese tipo de terapias. Hubo un fisiólogo en Pensilvania que obviamente era uno de los detractores mayores de la medicina tradicional y se dedicó gran parte de su vida a demostrar que esto no era verdadero. En la época, estoy hablando de 1930, con los instrumentos rudimentarios de aquella época, hizo un examen a un paciente en la que un médico chino había puesto agujas de acupuntura, y en esas agujas de acupuntura él colocó algunos electrodos para demostrar que no había ninguna energía que esto modificara. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en esos se llama potenciales evocados, esta máquina que puede medir esto, observó cómo cuando el médico chino introducía la aguja, había un potencial que sí se presentaba. Él quedó sorprendido. Entonces no tuvo más que aceptar que esto era verdad y que lo que mencionan hace más de 4.000 años de esa energía que fluye a través de los meridianos no es otra cosa, queridos jóvenes, que la transmisión intercelular. Ustedes que ya aprendieron un poco de esto o lo van a aprender. Hay comunicación de iones entre células. Nuestro organismo está comunicado uno con otro. Y la acupuntura lo que hace cuando un médico acupuntor, un médico chino que es preparado, que tiene la formación, coloca en un punto específico una aguja, hace un masaje, hace una aplicación de moxibustión, entonces se desencadena el estímulo entre células, lo cual comprueba que esto era verdad. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? La dualidad entre yin y yang. Todas las personas, por las mujeres, somos yin, pero también tenemos una porción de yang. Porque así como ven, la figura redondita, o sea, se ve toda la porción blanca, que es el yin, pero tiene una porción oscura que es yang. Entonces, todos los aspectos de nuestra vida tenemos esas dos dualidades. Hay una fuerza dominante en cada uno de nosotros, pero bueno, habemos personas quizás más intensas o más activas, hay personas que son más pasivas, personas que son de temperamento tranquilo, otros son de temperamento más acelerado, bueno, tiene que ver con estos dos, con estas cosas. Los órganos también. Los chinos relacionan a los elementos que ya platicamos, ¿se acuerdan? De fuego, metal, agua, tierra, etcétera, con órganos específicos. Hay una relación un poco compleja. Para los chinos también cada uno de los órganos que componen nuestro cuerpo, los órganos vitales, trabajan a ciertas horas del día. Entonces, por eso ellos pueden determinar que un paciente padezca ciertas patologías dependiendo de cómo trabaja su órgano. Y claro, eso es un poco complejo comprenderlo para nuestro pensamiento occidental, pero quiero compartirles que verdaderamente se comprueban los pacientes, ¿no? Las plantas medicinales, alguien mencionaba, ahorita que les preguntaba si conocen algo de medicina tradicional, alguien mencionaba la herbolaria. Sí, tenemos una historia de herbolaria, por ejemplo, precolombina, es decir, una herbolaria de los pueblos mesoamericanos enorme. Se ha ido retomando poco a poco, incluso se han hecho tratados. El Instituto Politécnico Nacional hizo hace algunos años la recopilación o la clasificación de las plantas medicinales que se encuentran en México. Puedo decirles que ese tratado tiene varios tomos. Y intentaron, porque no lo han terminado, bueno, lo terminaron, pero todavía quedó mucho sin investigación, intentaron clasificar todas las plantas que los pueblos originarios todavía utilizan como medicina tradicional. Estoy hablando específicamente de nuestro país. Para los chinos, las plantas medicinales también son un pilar importante de su medicina. Dice que las primeras fórmulas datan del siglo III antes de Cristo, muy antiguo, ¿no? Y ellos ese conocimiento lo transmiten de generación en generación, lo siguen utilizando. Ellos clasifican a sus plantas de acuerdo para qué patología sirve, de acuerdo a su sabor, cómo va a actuar, etc. Y es una medicina muy específica en la utilización de estas cosas. En cuanto al ki, ese canal de energía que todos tenemos, bueno, los chinos también observaron que el cuerpo humano, observaban su interior porque estudiaban los órganos, pero también describen que esa circulación energética que tenemos circula a través de nuestro organismo de manera interna, a través de nuestros órganos internos, pero también a través de canales externos que describen, bueno, para los chinos, 12 meridianos o 12 canales que atraviesan nuestro cuerpo, que también se movilizan, por ejemplo, con el ejercicio.
Los chinos tienen como base fundamental de su tratamiento médico el que el paciente haga cierto tipo de ejercicio. Seguramente ustedes han escuchado del Tai Chi Chuan, que es un ejercicio obviamente de origen chino, en donde el paciente, bueno, las personas que lo practican, tienen que tener un control estricto de sus músculos, porque es un ejercicio muy específico, y tiene como finalidad favorecer esa circulación energética. O sea, que tiene la finalidad esta terapia. La dieta, según la medicina tradicional china, este pensamiento de la medicina tradicional china, ellos dicen que las patologías están asociadas también a la manera que el organismo se alimenta. Los chinos son muy severos y son muy estrictos de sus tradiciones, por eso dice aquí que cualquiera que se aparte de lo tradicional era señalado como traidor, porque los chinos siempre tienen dentro de toda su visión, que estoy hablando exclusivamente ahorita de medicina, pero si nos extendemos desde este punto de visión, son herméticos, ellos son muy celosos de su cultura milenaria y la honran, y si no se alejan de esto. Aquellas personas que se separan del régimen, porque también es un régimen autoritario, eso hay que mencionar, pues son considerados como traidores, ¿no?, a la patria, porque son muy tradicionales de todo esto. Aparentemente, al inicio los monjes eran los encargados eran como los médicos de las comunidades, los monjes, que eran los encargados de tener en sus manos, o depositados en sus manos, pues todas estas informaciones de los libros tan antiguos que les comenté, ¿no?, que hacían los emperadores. Es el libro más antiguo que es el emperador amarillo, el Wang Neijin, así se llama, el canon de medicina interna, es la descripción que hizo el emperador, y también su médico de cabecera, ayudado por el médico, de todas las patologías que él observaba. Y es un libro que hasta la actualidad sigue siendo vigente, y es el libro que se utiliza en las universidades de China para estudiar esto, y parte de este libro fue traducido al francés por Sully de Moran, y él tiene un tratado de medicina tradicional china basado en las descripciones que hizo el emperador amarillo. Este libro, quiero compartirles que es un placer ojearlo y leerlo, porque describe de manera muy poética, ¿no? Por ejemplo, a los puntos de acupuntura, Sully de Moran les dio una nomenclatura más occidental, para que fuera más comprensible, pero los nombres chinos son nombres poéticos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la cumbre entre el cielo, la punta del cielo, etcétera, ¿no? Nombres muy, muy, muy poéticos. En la dieta, junto con la acupuntura, la fitoterapia, el masaje, forman parte de esta medicina tradicional. El médico chino no solo pone acupuntura. Quiero hacer un paréntesis, queridos jóvenes. En la Facultad de Medicina, nuestra Facultad de Medicina de la UAP, tiene, aún todavía ahora, no sé si vaya a cambiar la currícula, hay materias optativas. Y dentro de estas materias hay una materia que se llama medicina tradicional. No solo abarca la medicina china, sino que abarca otras. Porque nosotros nos formamos como médicos alópatas, pero es válido que cualquiera de ustedes, cuando culminen sus estudios, quiera derivarse a este tipo de medicina, y se puede estudiar de manera formal en el Instituto Politécnico Nacional. Hay algunas otras escuelas libres de homeopatía, por ejemplo, o de medicina tradicional. Solo sí quiero compartirles que deben ser instituciones que ofrezcan una formación integral, que tengan obviamente el reconocimiento de, ya sea de una facultad como el Politécnico Nacional, como la UNAM, etcétera, y que les den una formación completa. Desgraciadamente se ha menospreciado y se ha desprestigiado este tipo de medicina, porque existen personas que solamente toman diplomados o cursos que no son médicos y la practican. Y es una medicina que se fundamenta, obviamente, en un conocimiento perfecto de la anatomía y la fisiología del organismo, ¿no?, del cuerpo humano. Así que los chinos, entonces, junto con esa terapia, movilizan la energía, la regulan. Además de esto, al paciente le dan muchas veces fitoterapia, es decir, plantas, también basado en una adecuada nutrición, donde el organismo estará mejor nutrido. Puede entrar también a una sesión terapéutica de masaje, etc. Y la alimentación para ellos es esencial para lograr un equilibrio y armonía de una salud integral. Como el tiempo era reducido, no les pude traer toda la presentación, que es bastante grande, pero para los chinos cada órgano debe nutrirse con cierto grupo de alimentos. Por eso en la imagen que les puse, se ven alimentos, ya ven que se ven de colores, por ejemplo, alimentos rojos, alimentos amarillos, alimentos verdes. Para los chinos dan ese tipo de nutrientes a los pacientes dependiendo de la patología que el paciente presenta, lo cual también hace muy interesante el manejo. Quiero también decir algo, la medicina china no está reñida con la medicina alópata.
La desgracia es que los médicos alópatas a veces somos muy aferrados a lo que nos aprendemos y desdeñamos lo tradicional, y el médico tradicional puro desdeña a los alópatas, cuando pudiesen trabajar de manera integral, pues para beneficiar a nuestros pacientes. Por ejemplo, según su sabor y su característica, pueden actuar en los diferentes órganos, hablan de alimentos ácidos, alimentos amargos, etcétera, y esto también favorece la curación en los pacientes. Por ejemplo, alimentos salados, alimentos dulces. Quiero compartirles que bueno, según la tradición china, realmente ellos toman muy poco dulce. El dulce que ellos consumen es el dulce de las frutas, moderadamente, y por lo tanto su salud es realmente una salud envidiable, ¿no? Ellos prácticamente no consumen alimentos altos carbohidratos, alimentos que sean demasiado dulces. La fitoterapia. Fitoterapia significa la terapia con plantas. Y es el arte que tienen los chinos de combinar las plantas tradicionales medicinales para preparar fórmulas. ¿Por qué? Porque sus fórmulas son hechas con mezcla de plantas. También hay que hacer notar que algunas plantas pueden llegar a ser tóxicas cuando la mezcla no es la mezcla correcta. Tradicionalmente, y eso seguramente ustedes lo han tomado incluso, ¿no? Porque las abuelas hasta lo prescriben, el consumo de tés que son medicinales para ciertas afecciones digestivas, etc. Pero las plantas también tienen su lado tóxico. Por lo tanto, la fitoterapia es muy precisa. La terapia con plantas de los chinos es gramos. Ellos mezclan gramos de plantas, no una bola de planta. Hacen gramos y fórmulas muy específicas. Y como les comentaba, en algunos países, bueno, en la Ciudad de México hay un barrio chino donde venden todo este tipo de prescripciones, pero en los países europeos se pueden encontrar farmacias normales como las nuestras, pero también farmacias de medicina tradicional, en donde el paciente va con su receta de lo que le haya prescrito su médico, y entonces en esa farmacia, el farmacéutico chino le mezcla los remedios, combina las diferentes plantas para hacer una fórmula, y entonces ya se lo ofrece al paciente en forma de píldora, bueno, de píldora más bien de cápsula. Las cápsulas son vacías y pueden ser rellenadas con el polvo de las plantas o en medio de infusiones o de tés. Y tienen un tratado completo los chinos acerca de fórmulas tradicionales. Como les platicaba hace un momento, ¿no? El Politécnico Nacional es una recopilación de la medicina tradicional mesoamericana y específicamente mexicana, y bueno, son tratados de varios tomos, ¿no? Interesante, muy interesante, por cierto. Y cada prescripción es un cóctel. Como les decía, es la mezcla de varias plantas adaptadas para cada individuo. No hay una fórmula, pero ellos hacen estas fórmulas dependiendo de la patología de la persona. No es una fórmula específica, por ejemplo, el paciente, todos tienen colitis, todos toman lo mismo. No, el médico chino, después de explorar al paciente, hacer una adecuada diagnosis o anamnesis, como nosotros lo conocemos en medicina, describen, diagnostican y entonces ya hacen el tratado. Dice, el médico diseña un remedio usando 1 o 2 ingredientes, depende de lo que ellos mezclen, y luego puede agregar otros ingredientes más, pero es una fórmula específica para el paciente. De ahí que si se maneja de manera incorrecta, pues puede haber intoxicaciones. Hay un grupo interesante, bueno, estoy hablando de lo que yo manejo, que son enfermedades de piel. Hay un grupo muy importante de enfermedades inducidas por medicamentos o por trastornos medicamentosos, o se les llama dermatosis por medicamentos, en la que vemos alergias, intolerancias e hipersensibilidad a medicamentos normales. A lo mejor alguno de ustedes es alérgico a algún fármaco en especial. La penicilina es de los más involucrados y otros más. Pero en medicina tradicional china también hay hipersensibilidad o alergia, y por lo tanto, vuelvo a insistir, el médico chino bien preparado, que hace una fórmula específica para cada paciente, tiene que prever estos efectos también indeseables. Hay un silogismo, a lo mejor ustedes lo conocen actualmente como eslogan o frase, que los médicos chinos siempre, o que uno aprende cuando uno se sumerge en esta medicina. El buen médico previene. El médico malo cura. De ahí vuelvo a enfatizar la importancia de la prevención. Para los médicos chinos, un médico que trata enfermedades es un obrero de la medicina. Incluso se lo menciona el libro chino, ¿no? Es así como despectivo, porque están curando a un paciente cuando debieron haber prevenido la enfermedad. Desgraciadamente en nuestro país, bueno, sobre todo en nuestro país, pero en Occidente, no tenemos una cultura buena de prevención. Ustedes lo están viviendo, ¿no? Con esto de la pandemia. También me pueden decir ustedes, bueno, pero los chinos comen muchas cosas que son impropias. Bueno, tienen una cultura distinta a la nuestra. Es un país sumamente poblado.
densamente poblado, lo cual también trae problemas obviamente de salud pública, pero tienen una medicina basada en esto que es muy eficaz y que ha logrado, de hecho ellos ya controlaron a esta pandemia. Iniciaron con la pandemia, pero ya la controlaron. Bueno, dice, el 80% de la población mundial recurre a farmacopea tradicional para tratamiento de dolencia. Interesante, ¿no? ¿Quién no ha conocido familia, amigos, etcétera, que se curan con tés? O que van, por ejemplo, con el huesero. O personas que todavía en la actualidad atienden su parto con parteras, lo cual no es malo. Hay parteras que han sido, aparte de la formación que ellas tienen tradicional, lo heredaron de abuelas a las hijas, etcétera, también tienen cierta formación médica porque han sido capacitadas en cuanto a asepsia, limpieza, etcétera. Pero el 80% de la población se van mucho por esta medicina tradicional, ¿no? Pues en China la mayoría de los tratamientos son así. Incluso los hospitales chinos se basan en la medicina tradicional. Eso no quiere decir que no hagan cirugías, ¿verdad? O que no haya otro tipo de tratamientos. Quiero aclarar algo también, jóvenes. La medicina tradicional tiene un rango de acción enorme, pero obviamente también tiene sus limitaciones. Y aunque ellos tienen muy específicamente tratadas pues, con esto, obviamente también recurren a la medicina alópata en ciertas patologías. Dice, por ejemplo, aquí, también usaban las sustancias animales. Efectivamente, la medicina tradicional en los libros antiguos mencionaban por ejemplo, el pelo de gato, de algunos animales, ciertas glándulas incluso de los animales, que esto en cierta forma ha sido ya prohibido, pero lo siguen haciendo, ¿no? Por el peligro de extinción de las especies, ¿no? Cuernos de rinoceronte, por ejemplo, huesos de tigre, etcétera. Hoy en día esas sustancias son sustituidas por otras sustancias que tienen acción similar, tratando de preservar en la medida de lo posible pues, la flora y la fauna. Pero pues desgraciadamente a veces hacen cosas atroces también los chinos. El tuina. Bueno, hasta aquí, porque yo me emociono. ¿Preguntas o dudas? Si no, al final, si tienen dudas, pues pregúntenme. No, doctora, todo está quedando muy claro y muy interesante, la verdad. Ok, les agradezco por tener paciencia, chicos. Trataré de hablar menos rápido, porque bueno, es un vicio que tengo. El tuina. El tuina es un masaje. Sí, es un masaje corporal específico. No es cualquier masaje, chicos. Claro, uno puede ir con una cosmiatra, con una fisioterapeuta, y son tratamientos también muy válidos, y hay fisioterapeutas maravillosas y maravillosos, están muy preparados. Pero el tuina es un masaje corporal muy específico, que desde hace muchos años se practica en China, y cuya base de este masaje, miren, aquí se los puse, dice, se traduce literalmente como empuje y agarre, es decir, es la presión en ciertos puntos específicos para estimular ese canal energético. Es un masaje que es doloroso, porque en ciertos puntos donde para el chino hay más acúmulo de yang o de yin, es doloroso para el paciente cuando el terapeuta masajea los puntos. Es una modalidad importante de la medicina tradicional china. También se describe en ese canon del emperador amarillo, ¿se acuerdan? El que les comentaba. Es un tratamiento muy importante y es la mal llamada, bueno, la conocemos como acupresión, que es el punto, oprimir el punto específico de acupuntura para, obviamente, inducir un beneficio. Esto es mucho más profundo, ¿no? El tuina es una de las complementos de la medicina tradicional que lo utilizan frecuentemente. La acupuntura creo que es la parte más famosa de esto, ¿no? Es la técnica alternativa, obviamente de origen en China, que consiste en introducir en ciertos puntos agujillas específicas para este procedimiento. También como punto de vista anecdótico, en 1970 aproximadamente, no había agujas de acupuntura que llegaran al mundo occidental. Había un férreo control en las fronteras con China. China no importaba agujas de acupuntura. Bueno, ahora podemos encontrar cosas chinas en todas partes, pero en aquellas épocas no. Entonces los médicos que estudiaban acupuntura o que querían dedicarse a manejar a sus pacientes, les tenían que hacer sus propias agujas, no mandarlas a hacer. Mi abuelo también fue médico y fue precursor, yo por eso conocí la terapia y me dediqué también a estudiarla, porque él introdujo esta terapia en el Hospital Universitario de Puebla hace algunos años, hace muchos años. Mi abuelo ya falleció, obviamente, y él me platica esto, que no había hojas de acupuntura, las mandaban a hacer, pero como se las hacían de oro y de plata, los pacientes se las robaban. Fíjese qué triste. Entonces, después utilizaron otras técnicas, y entonces voy a regresar a la anterior. Cuando no había aguja de acupuntura, entonces hacían acupresión. Después ya se abrieron las fronteras, podemos encontrar hojas de acupuntura, bueno, se podían encontrar y se pueden encontrar en cualquier establecimiento donde venden cosas chinas,
y ya es más común. Incluso hay distribuidoras ya en México que se dedican a esta distribución de agujas, pero la acupuntura es eso, el principio de puncionar un punto específico para generar curación. No es un punto cualquiera. Es un punto, bueno, aquí ven un pequeño muñequito, se ve muy mal, pero bueno, no, perdón. Hay ciertos puntos muy específicos dentro del organismo, son meridianos. Cada meridiano consta más, son puntos variables, algunos meridianos tienen 11 puntos, otros más. Aproximadamente son más de 800 puntos distintos dentro del cuerpo que se identifican mediante la palpación. La palpación, obviamente, uno palpa el músculo, la piel, etcétera, y entonces percibe lo que está descrito en el libro de acupuntura y uno entonces introduce la aguja. Y la teoría, voy a la siguiente, ¿cómo funciona? Fíjense qué interesante. Para el chino es una corriente energética que no moviliza. Esto se escucha como mágico, ¿verdad? En ese libro del canon inicia explicando todo esto y hay una percepción que los chinos tienen. Ellos mencionan que el terapeuta, es decir, el médico, junto con el paciente hacen un vínculo, hacen el vínculo del que cura, más el que va a atenderse, o el que va a buscar curación, y que todo esto también tiene una influencia, ellos hablan de una influencia del universo o una influencia divina. Los chinos no creen en Dios, ¿verdad? Los chinos tienen otras religiones, pero ellos dicen que hay una comunicación entre esa deidad, ese Dios, o ese ser que vive en otro plano, el médico que tiene la terapia y el paciente que se cura. Entonces, no se despega mucho de lo que nosotros tenemos fe, podemos creer, ¿no? Cuando tenemos una fe grande, bueno, pues oramos, ¿no? O le pedimos a ese ser supremo que nos ayude. Para los chinos, el médico que hace tipo de tratamiento hace esa comunicación entre ese ser supremo, él y el paciente. Pero eso es la concepción que ellos dan, la explicación que se escucha como poética, ¿no? Y que para algunos es algo no funcional. Pero miren esta explicación que les he puesto, que es algo más como nuestro. Se ha comprobado que, bueno, eso ya lo sabemos, la glándula pituitaria, la hipófisis y el hipotálamo, seguramente ustedes ya tienen algunas bases de conocimiento de esto, son los responsables de liberar a nuestro cuerpo hormonas y ciertas sustancias, bueno, no solamente estas, también el cerebro, ¿no? La pituitaria y el hipotálamo tienen un eje de regulación de la función hormonal. Todas las hormonas que actúan en nuestro organismo vienen de estas dos glándulas. Bueno, se comunica primero el hipotálamo con la pituitaria y de ahí al organismo. Pero también en nuestro cerebro se liberan endorfinas, serotoninas, dopaminas y otros neurotransmisores. Este proceso se ha comprobado, y ya se comprobó fisiológicamente, que cuando el médico acupuntor estimula cierta zona específica del cuerpo, con esa punción con la aguja, o ese masaje que se puede hacer con digitopuntura, se liberan entonces hormonas, se liberan endorfinas que pueden aliviar el dolor. Por eso es tan maravillosa la acupuntura para dolores crónicos. Hay un punto de acupuntura específico, uno solo, jóvenes, que cura la ciática más reacia o que puede curar las lumbalgias que tiene un paciente de tanto tiempo. Voy a hacer paréntesis también. Puede sanar el dolor, pero no va a quitar el daño estructural. Si el paciente tiene una hernia discal u otro tipo de problema, bueno, se tiene que manejar esto, pero la acupuntura es súper funcional para manejar dolor. Porque dice que es más potente que el efecto de la morfina en cuanto a efecto analgésico. Y también cumple una regulación del sistema endocrino. Por lo tanto, la acupuntura es maravillosa, como les explico, para dolores de espalda, para síndromes de cualquier dolor, para dolor crónico de cabeza, etc. Tiene, y eso sí lo puedo decir muy claro, sus limitaciones. Claro, si me escuchara un médico chino tradicional, yo creo que me golpearía, porque para ellos es la curación total. Pero no está reñido, insisto, de poder manejar a nuestros pacientes con ambas. Otro efecto, dice, muy habitualmente adjudicado y que ya se comprobó, es que la acupuntura libera serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se secreta a nivel de nuestras células cerebrales y que juega un papel muy importante en nuestro estado de ánimo. Cuando una persona tiene tendencia de depresión, hay que investigar también de qué tipo es esa depresión, si es exógena, endógena, etcétera. Seguramente o muy habitualmente tiene deficiencia en producción de serotonina. Y entonces le dan medicamentos que estimulen la producción de esta sustancia. La acupuntura está comprobado que induce la producción de serotonina por sí sola y esto beneficia enormemente al paciente. Por ejemplo, dice aquí que uno de los efectos más comunes después de una sesión de acupuntura, el alivio del dolor inmediato, que la circulación puede mejorar, la inflamación intestinal, muchas cosas. Hay casos no anecdóticos, casos que
Yo he vivido con mis propios pacientes, que además tuve la oportunidad, trabajamos algún tiempo, mi abuelo y yo juntos. Él tiene la culpa, mi abuelito tiene la culpa de que sea yo lo que soy, es decir, que me haya dedicado a la piel, porque él también fue dermatólogo y que también me introdujera en este mundo tradicional, pero pudimos ver curaciones, insisto, no son milagrosas, sino mejorías claras en los pacientes después de someterse a esos tratamientos. Esto también está comprobado que estimula el aumento del sistema inmunitario. Tiene sus restricciones, jóvenes. Pacientes embarazadas o pacientes en etapa de lactancia no pueden ser manejadas con acupuntura, porque en la etapa de embarazo y lactancia hay un cóctel hormonal que también está obviamente circulando para beneficio del producto y de la madre, y la acupuntura no interviene. Es decir, para los cánones tradicionales está prohibido poner la acupuntura a una mujer embarazada antes, durante el primer trimestre del embarazo, que es el trimestre más delicado, ¿no? En donde se están formando ese pequeño ser y donde se están formando también los sistemas, pues, todos los aparatos y sistemas del bebé. Por lo tanto, la acupuntura no entra en el territorio, también tiene restricciones en cuanto a otras enfermedades, pero fundamentalmente la restricción más importante es embarazo y lactancia. La moxibustión, chicos, la moxibustión es la misma terapia, los mismos puntos, pero estimulándolos con calor. La medicina tradicional utiliza una especie de puro, bueno, ustedes conocen los puros, seguramente, es una especie de puro hecha de ciertas plantas, aquí dice que es una artemisa, pero con otras plantas aromáticas, que esta especie de puro se prende en los extremos y puede hacerse de dos formas. Aplicar el calor local en el punto específico, no tocando la piel, no quemando, aplicar el calor. Esto se ha modernizado porque ahora tenemos otros tipos de instrumentos, pero tradicionalmente ese instrumento que hacía, o lo que pueden ver en su pantalla, donde le aplicaron al paciente pequeños trozos de esta moxa prendidos para generar calor. Y obviamente lo vemos, esto lo utilizan mucho para dolores, para relajamiento muscular y etcétera. Aquí dice que para relajar, en realidad no se utiliza, vuelvo a explicar, en pacientes, salvo embarazadas en los últimos trimestres, cuando la embarazada tenga mucho dolor lumbar o mucha molestia, pudiese utilizar, pero siempre con la precaución, porque pudiese inducir pues un parto prematuro. Miren, ahí está el puro en la imagen, ¿ya lo vieron? Esta es una moxa. Si ustedes lo tocan, bueno, una moxa es el acúmulo de plantas y lo enrollan como un puro y huele a la planta de la cual esté hecha, ¿no? No se aplica directamente en el cuerpo, como les platicaba, simplemente se acerca para que el calor induzca. También ustedes seguramente, conocen las ventosas, ¿no? Las ventosas no forman parte de la medicina tradicional, pero es una parte de la medicina oriental, sí, algunas culturas las utilizan. La medicina tradicional sí, pero no con bombillas de cristal, eran otro tipo de artefactos. Y las ventosas, y hago un paréntesis, también deben ser aplicadas por personas que las sepan manejar. He visto en consulta pacientes con quemaduras profundas por ventosas hechas obviamente por un personal que no tenía la experiencia, donde aplicaron calor local al paciente con alcohol para hacer que la flama fuese más notoria y les ocasionaron una quemadura terrible a los pacientes. Entonces, no cualquiera puede aplicarlas y claro, hay médicos tradicionales que lo hacen y que tienen a lo mejor la experiencia, pero también hay que tener precauciones. Y la reflexología, ustedes lo han escuchado esto o lo han visto. Hay aparatos ahora muy modernos que uno conecta, pone usted los pies y le dan un masajito. Y entonces aparentemente cura todo. Bueno, para la medicina tradicional, en la planta de los pies, como les puse ahí un diagrama, se encuentran todos los órganos, los aparatos y los sistemas del cuerpo. Para el médico tradicional chino, la acupresión en este sitio, es decir, el masaje de los pies, aplicando presión en ciertos puntos, puede causar alivio de patologías en el paciente. Por ejemplo, colitis, cefaleas, migrañas, colitis, dolores, etc. Hay pacientes y testimonio de pacientes que después de una sesión de reflexología adecuadamente realizada, tiene mejoría muy sustancial de sus patologías. El pie para los chinos no solamente son trocitos de piel, ¿no? Si nuestros pies son tan maravillosos, queridos chicos, que nos están sosteniendo todo el tiempo y les damos poco cuidado, ¿no? Yo veo patologías en pie, porque veo un sinfín de patologías que pueden presentarse en pies, y realmente cuando uno le pregunta al paciente, ¿y se seca sus pies después del baño? Sí, pero ¿cómo lo secan? Pues pisando la toalla, por ejemplo. No lo secan específicamente. No utilizamos crema en los pies, no les damos un masajito de vez en cuando, y los pies son importantes. Para los chinos, los pies son el centro de todo el organismo. En el piecito los chinos observan una maquinaria muy compleja
que está formado no solamente de huesos, ligamentos y articulaciones, sino que, como pueden ver en el esquema, hay órganos específicos. Por lo tanto, el tratamiento de reflexología se basa en la acupresión de ciertos puntos para la mejora del paciente. Es un complemento de medicina tradicional. Creen que se refleja en los pies, los chinos, cada órgano, y además también refleja que ese pie, cuando está enfermo, cuando esos pies tienen callosidades, algunas otras patologías, para los chinos, quiere decir que hay toxicidad en el organismo y que se debe mejorar la circulación, obviamente ese manejo del ki de que ellos hablan, ¿no? Se practica desde tiempos inmemoriales, obviamente también está descrita en los cánones de medicina tradicional y es una práctica de salud común del pueblo chino. En China se encuentran lugares específicos, como los podólogos aquí, en nuestra medicina alópata, lugares específicos que solamente tratan pies. Y si el paciente acude a esos centros, a que les den masaje en sus piecitos y les pongan, bueno, todo el tratamiento completo para que esos pies se encuentren sanos. Para los chinos, ellos preservan la belleza de un pie para que, bueno, ellos observan un pie, el pie humano. Y si ese pie no tiene callosidades, se encuentra en perfecto estado, es una persona sana. Por eso les digo que específicamente el médico chino hace una anamnesis o una exploración muy, muy concreta de los pacientes. La terapia con la que ellos hacen masaje, ¿se acuerdan? El Tiuna, que habíamos mencionado, o la acupresión, esto está incorrecto. Bueno, me interesaba la información, pero esta imagen es una imagen de Egipto. Bueno, también los egipcios utilizaban ciertos masajes, pero los terapeutas utilizan los nudillos, por eso es una práctica muy dura. Si ustedes se dan masaje con los nudillos, quiero compartirles que es bastante molesto, ¿no? Bastante doloroso. Los fisioterapeutas tienen muchas técnicas para masaje y una de ellas es dar masaje con los nudillos, porque los nudillos tienen mucha fuerza y entonces el terapeuta, al pasar los nudillos por ciertas zonas, el paciente puede referirle dolor intenso y según la teoría china es el sitio en donde tienen que, obviamente, dar tratamiento, ¿no? Los terapeutas creen que los puntos dolorosos reflejan enfermedades de otras partes del cuerpo. No solamente lo creen, eso está descrito en los libros de medicina tradicional, ¿no? Y lo que ellos hacen con esta terapia, y no solamente en los pies, sino en otras partes del cuerpo, es movilizar esa circulación energética que está estancada, porque ese es un tipo de patología, así le llaman ellos, estancamiento de ki, o que en ese lugar o llega de más o no llega. Y entonces con esas acupresiones o esos masajes hacen que ese estancamiento fluya o que la energía que no esté en ese sitio regrese. Y pueden ser bastante dolorosos, ¿no? Esos puntos. Tenemos otras terapias complementarias. Bueno, los chakras tienen que ver también con medicina tradicional hindú. Los chinos también hablan de chakras, pero les tienen otra nomenclatura, pero sí hablan de ciertos centros energéticos que tenemos en el organismo. Por ejemplo, la columna vertebral para los chinos, nuestra columna vertebral, esa columna vertebral tiene un meridiano, bueno, que atraviesa toda la columna y que es un meridiano muy importante. Cualquier enfermedad que afecte columna vertebral puede desequilibrar todo el organismo. Y entonces así ellos se encuentran a la auriculoterapia. Seguramente ustedes a lo mejor se han sometido o conocen personas que acuden a terapia y que traen sus agujitas en el pabellón auricular, que son agujas específicas, son balines o son agujas que se introducen en ciertos puntos específicos. Lo más común que lo utilizan para bajar de peso. Jóvenes, para bajar de peso es una dieta correcta y ejercicio, no hay milagros. Sí está demostrado que la auricupuntura pudiese disminuir la ansiedad que tiene el paciente cuando se somete a una dieta de no estar comiendo. Eso es cierto, pero es una terapia complementaria. Yo no puedo esperar bajar de peso y quedar como modelo y solamente ponerme unas tachuelas en el pabellón auricular. De hecho, y eso sí quiero compartírselos, cuando yo uso medicina tradicional para mis patologías que yo veo específicamente, que son situaciones dermatológicas, me preguntaban, ahora ya no tanto, pero me preguntan, ¿y no me puede poner agujas para bajar de peso? Nunca lo hice y nunca lo voy a hacer y les voy a específicamente decir el por qué. Tendríamos que cambiar el hábito del paciente totalmente, su manera de alimentación, la manera en que hace ejercicio, y es sumamente difícil que nosotros adquiramos el hábito de comer sano. Por lo tanto, voy a quedar como un obrero de medicina, como dice el canon, ¿no? No voy a curar al paciente, le voy a dar algo engañoso, porque el paciente supondrá que si le pongo un balincito o una aguja en su oreja, va a bajar milagrosamente de peso, ¿no? Y creo que esto no es necesario, ¿no? Pues bien, voy a detenerme un poco y, por favor, estoy abierta para preguntas, chicos, porque yo me sigo hablando y creo que no está bueno. Ustedes pregúntenme. Dejo de compartir pantalla y estoy a sus órdenes.
Muy bien, gracias. Vamos a dar el tiempo. Creo que por ahí. Hanna, tenías un par de preguntas. Hanna Sayuri. Sí, voy. Es que tengo un pequeño problema técnico. Está O bien, puedes no te mandar, preocupes. o mándala por chat si quieres y te la respondemos. También se puede. Ya, Karen, igual. ya, la primera pregunta que tenía es si la medicina tradicional puede tener alteraciones con la medicina convencional. Ah, muy buena pregunta, Hanna, ¿te llamas Hanna? Hanna Sayuri. Mira, Sí. la medicina tradicional, y muchos médicos lo pensamos así, no se contrapone con la medicina alópata. Es decir, la medicina tradicional no ocasiona, prácticamente yo la considero una medicina, se llama una medicina inocua, es decir, una medicina que no causa problema y que puede de todas maneras complementarse con medicina alópata. Pero hay restricciones como les mencioné, ¿no? La medicina tradicional debe ser utilizada por un profesional que esté bien capacitado en esta medicina, y ese profesional debe tener también una mente abierta, ¿no? Un médico tradicional no puede decir, yo solamente te manejo con esto y olvídate de la alopatía. No sé si te contesté tu pregunta, pero no se contrapone. Pueden utilizarse de infinitas maneras para beneficio del paciente. Como también les dije, la desgracia es que somos muy aferrados. Yo tengo amigos alópatas que desdeñan la medicina tradicional, se burlan de ella. También hay médicos tradicionales que desdeñan a los alópatas. Creo que es cuestión de soberbias, ¿no? Pero no, se pueden utilizar las dos sin ningún problema. Ya específicamente les dije ciertas restricciones, pero se pueden usar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, una segunda pregunta sería, ¿Sí? ¿quienes practican la medicina tradicional se actualizan al igual que un médico de medicina convencional? Sí, buena pregunta. Fíjate qué interesante. También, ya les dije que es una medicina muy antigua, que tiene 5.000 años, etcétera. Pero no, hay congresos internacionales de medicina tradicional. Ahora con esta pandemia hemos cambiado el viajar a otros países. Bueno, no es tan sencillo irnos a viajar a todos los países, pero ahora podemos tomar vía internet, webinars y capacitaciones, diplomados, etcétera, por esta vía. Sí, hay congresos, varios congresos a nivel anual, que se hacen en diversas partes del mundo, no solo en China. En Europa, sobre todo, hacen congresos frecuentemente de actualización en manejos, actualización en tratamientos. Claro que la base es la medicina tradicional, pero se ha abierto la posibilidad a investigar otras sustancias, investigar el efecto de esas sustancias en el organismo, etcétera. Se capacitan, sí, y se actualizan también. Es lo rico. Ahora, algo importante y me lleva a lo que tú me estás preguntando. Un médico tradicional que se prepare en estas áreas debe ser médico de formación, siempre, porque tienes esa formación de conocimiento estructural del organismo, de las patologías, y tú ya te derivaste a medicina tradicional. Me escucho a lo mejor fea, ¿no? Estoy desconfiando de las personas que hacen medicina tradicional sin ser médicos, pero es una formación importante. En México se estudia medicina tradicional y se estudia homeopatía, por ejemplo, y debe ser médico. Bueno, la formación es de médicos. Llevan fisiología, anatomía, bioquímica, etcétera. Y entonces ya te haces médico tradicional, pero con formación médica. También es algo importante. No sé si te contesté, Sayuri. Sí, gracias por Sí. responderme. No, al contrario, a ti. Karen Arroyo. Bueno. Buenos días, doctora. Bueno, yo soy Karen. Hola, buenos Y días. una de las preguntas que quería hacerle es, ¿cuál cree que son las ventajas y las desventajas de la medicina alternativa? Mire, qué interesantes preguntas hacen, chicos. Mira, la ventaja que yo veo a título personal de la medicina tradicional china es que es muy útil para el tratamiento de patologías en las que la medicina alópata se queda un poco corta. Por ejemplo, dolores, depresión, migrañas, etcétera. A mi punto de vista, se tratan mejor con medicina tradicional. La limitación que tiene la medicina tradicional, y también a título personal lo digo, es para tratar patologías en donde hay daños estructurales muy específicos del organismo. Estoy hablando, por ejemplo, con medicina tradicional vamos a liberar o vamos a desaparecer una hernia, por ejemplo, una hernia discal, ¿no? Una hernia de columna vertebral. Con medicina tradicional tampoco podremos curar, aunque el canon lo dice, pero
en medicina alópata no lo, bueno, al menos yo personalmente no lo he visto, no puedo curar un cáncer. Ese cáncer tiene que ser manejado con un tipo de medicina. Sí se puede complementar y bueno, se puede hacer, pero tiene limitaciones en ese aspecto. Aquí en Puebla tenemos un médico que tiene mucha experiencia en medicina tradicional china, el doctor Serna Sotomayor. Excelente médico. Él se formó como médico alópata en un inicio y después él viajó a China y se complementó con esto. De hecho, él se dedica a exclusivamente medicina tradicional. Sus hijos ya también son médicos de formación y también hacen medicina tradicional. Y él ha tenido algunos casos publicados en revistas, porque hay revista médica de medicina tradicional china, ¿eh? También hay artículos médicos basados en esto, y donde él ha tenido casos exitosos de cánceres iniciales manejados con esta terapia. No es que yo dude, pero sí quiero decirles que el cáncer y otras patologías sí necesitan obligatoriamente otro tipo de manejo. Esa es la limitación. Sin embargo, es una terapia bastante útil. Ok, muchas gracias por contestar mi pregunta. No, al contrario, gracias. Gracias a ti por la atención. Muy bien, Marisol. Buenos días, yo soy Marisol. Mi Buenos pregunta días. es que si la acupuntura sirve para adelgazar o así. Lo que les había Como dicho. dicen. Sí funciona porque regula ansiedad. Cuando uno está a dieta, tiene una ansiedad por comer. Imagínense, les ponen un plato de lechuga y junto tiene unos taquitos al pastor, bueno, cualquiera cae en ansiedad, ¿no? Porque no vamos a ir a los taquitos seguramente, es dificilísimo, ¿no? La fuerza de voluntad. Pero la acupuntura sí disminuye la ansiedad, la acupuntura disminuye o favorece la activación de los sistemas hormonales. El que aumentemos de peso tiene que ver mucho con una desregulación metabólica que también tenemos que manejar, pero tiene que ir de la mano obligatoriamente con cambio de hábito, dieta correcta, ejercicio, etcétera. Sí es funcional, pero no es milagrosa. Sí puede decir que funciona, pero complementando con otras terapias. Sí hay pacientes que bajan súper bien, ¿saben por qué? Porque cuando uno baja de peso, uno está bajando de peso, hay vanidad y entonces a lo mejor someten a cierta dieta, junto con el tratamiento de acupuntura, y entonces lograron bajar. Pero cuando se logra el peso idóneo, la mayor parte de las personas olvidan el buen hábito, tienen su baliencito, pero siguen comiendo lo que quieren, y el peso se recupera. Es un cambio de vida, es un cambio del estilo de vida. Puede ser útil, pero con un manejo integral. Quiero también compartir que, muchas gracias. al contrario a ti, que los pacientes que tienen tratamiento para disminución de peso tienen que manejar también mucho las emociones, el médico chino lo menciona, pero también hay que manejar depresiones y otras cosas que están involucradas en aumento de peso. Y sí, puede ser un tratamiento muy exitoso, pero tiene que haber un cambio definitivo en hábitos. Muy bien, gracias. Renato. Buenos días, doctora. Buenos días. Tengo dos preguntas, precisamente. Sí, claro. La primera es, ¿cuáles son las áreas de la medicina tradicional más efectivas? Las áreas más efectivas en medicina tradicional son el manejo del dolor. Dolor, de cualquier dolor que tú puedas imaginarte. El dolor originado por prácticamente cualquier cosa es lo más eficaz en la que la medicina tradicional tiene efecto. Para el manejo de dolor. Es muy eficaz. Pero puede decir muy, en el top 10 de las cosas, puede decir que es mucho más eficaz que otros medicamentos que podemos tener. Claro, quiero compartir eso. Qué bueno que me lo preguntas, Renato. Hay algunos artículos que están cimentados en artículo médico científico, en donde se utiliza acupuntura, por ejemplo, para atender partos, se utiliza acupuntura para ciertos procedimientos quirúrgicos, claro, y lo digo entre comillas, eso lo hacen en China. En México, pues no es algo que esté totalmente permitido, los hospitales no lo hacen, pero donde después de hacer analgesia o provocar analgesia con agujas en los pacientes, ellos pueden ser sometidos a este procedimiento quirúrgico. Obviamente yo nunca lo he hecho, pero sí puedo decirte que para manejo de dolor es excepcional. Una terapia muy buena. Okay. Y mi segunda pregunta es, ¿en qué destaca más la medicina tradicional china? ¿En qué se destaca más? Sí. ¿Me hablas desde el punto de vista de curación, por ejemplo, de pacientes que curan? ¿O de prevención? De prevención, mira, interesante. La medicina tradicional destaca sobre todas las del mundo porque previene enfermedades. Bueno, sí las cura, pero ellos previenen el desarrollo de la enfermedad. Ellos no buscan, el paciente ya llegó diabético, bueno, lo voy a manejar. No, ellos previenen que el paciente no desarrolle diabetes, hipertensiones, enfermedades crónico-degenerativas, artrosis, etc. China, los países orientales, pero específicamente China, tiene la más baja tasa mundial en cánceres,
tienen de cáncer de colon y otros, tienen la más baja tasa mundial, no hay prácticamente, diabéticos los hay, pero escasos, sobrepeso no existe, etcétera. Porque ellos basan su vida, bueno, en manejo tradicional, pero también en ejercicio y dieta. Entonces es preventiva. Sí, ellos tienen éxito porque son preventivos. Creo que a eso se refiere tu pregunta. La medicina tradicional es preventiva. También es curativa para ellos, pero como digo, para ellos un mal médico es el que cura. El médico bueno es el que previene. Por eso todos los médicos en China son médicos preventivos generalmente, ¿no? Además está penalizado por su gobierno, ¿eh? Ellos son estrictísimos. Si un médico tiene en su tasa de pacientes tratados más pacientes enfermos que preventivos, ese es un tache para ellos. Incluso piden hasta la licencia de médicos. Es muy estricto el manejo. Sí, Gracias por contestar a mi ya saben si pregunta. quieren ir a China, ya saben si quieren ir a estudiar a China, ¿qué pasa? Gracias por contestar a mi pregunta. Al contrario, gracias, sí. Muy bien, gracias. Miriam, Hola, buenos adelante. días, Buenos doctora. días. Yo soy Miriam, y yo le quería preguntar que si, por ejemplo, llega algún paciente o sea, ¿cómo sirve más o en qué beneficios tiene la medicina, ¿cómo se llama? ¿Tradicional? Ajá, tradicional china o la homeópata? ¿Cuál es mejor como para la depresión o cómo es mejor tratable la ansiedad y todo eso? Ok, las dos son buenas. Ambas terapéuticas, bueno, yo no tengo formación de homeopatía, pero también he valorado que el tratamiento con homeopatía es muy útil, puede compaginarse, pero sí puedo decirte que la medicina tradicional, acupuntura, moxibustión y los masajes, etcétera, son muy eficaces para depresión. Pero también señalo algo, no es inmediato, nada es inmediato, ni siquiera en medicina alópata. Pero en medicina tradicional todo tiene un porqué y todo lleva un tiempo. Pero es sumamente eficaz, Miri. La medicina tradicional china tiene una tasa de eficacia muy alta en trastornos los trastornos del sistema nervioso. Hablamos de depresión, ansiedad, etcétera. Es muy, muy eficaz. Aclaro algo. Si un paciente está en tratamiento para depresión con medicina alópata normal, por ejemplo, medicamentos, psiquiatra, etcétera, y decide migrar a la medicina tradicional, puede ser que lo haga de manera, no abandone totalmente su tratamiento con medicina alópata, sino pruebe también a lo mejor acupuntura u otras, y paulatinamente entonces, viendo la mejoría, puede ir eliminando la otra. El paciente depresivo es un paciente que debe manejarse con cuidado. Y la desgracia es que si a mí me ofrecen en mi desesperación irme con el chamán o me ofrecen a lo mejor la curación con otro tipo de terapia, pues el hombre es muy propenso, el hombre como género humano, es muy propenso a buscar lo que, entre comillas, le va a dar eficacia rápida. Es muy eficaz la medicina tradicional, pero no suelten o no dejen de mano la medicina alópata. Tiene que ir poco a poco, pero es eficaz, mire. La homeopatía, insisto, no tengo mucha experiencia, pero sí sé, tengo amigos que son homeópatas incluso, y también es muy buena. La homeopatía es buena. Es lenta, porque todas estas terapias son lentas, pero son eficaces. Muchas gracias. Esa era mi duda. A sus órdenes. Y también es importante destacar, si hay patologías que ustedes detecten en ustedes mismos o en sus seres amados, depresión, etcétera, busquen ayuda. Que no pase tiempo, busquen ayuda. La ayuda que ustedes gusten, pero búsquenla. Ok, perfecto, muchas gracias. Martín, tienes una pregunta también. Sí, buenos días. Hola, buenos días, Martín. Yo le quería preguntar si por ejemplo, un tratamiento que ya lleva seguimiento dermatológico se puede tratar con la medicina tradicional china. De hecho, yo lo hago, Martín. Yo tengo la mayor parte de mis pacientes dermatológicos, bueno, mis pacientes que veo, obviamente los trato con medicina alópata. Tenemos una amplia gama de tratamientos. Yo veo mucho acné. Creo que la primera causa de mi consulta es acné. El acné, de hecho, es la primera causa de consulta dermatológica. Quiero compartirte que de inicio yo los manejo con medicina alópata, depende del tipo de acné, etcétera, ¿no? Hay que hacer una buena exploración. Pero también los he manejado medicina alópata o medicina dermatológica junto con medicina tradicional. Aplicación de acupuntura y dieta. La dieta es algo fundamental en el manejo del acné. Eso sí puedo compartirlo. Y entonces yo sí hago un tratamiento dual. Hay pacientes que no aceptan la acupuntura. Por eso de entrada no lo manejo hasta haber sensibilizado al paciente
Y cuando el paciente se sensibiliza, me lo acepta, lo platicamos, puedo manejar las dos cosas. Pero van de la mano, pueden ir de la mano. Habitualmente yo lo hago, yo mezclo las dos terapias, no los manejo exclusivamente con medicina tradicional o exclusivamente con medicina alópata. Hay casos, algunos casos desesperados de acné grave. El acné tiene varias fases, pero tengo acnés muy graves en manejo, en donde sí hago ese manejo integral de ambas terapias. Y quizás tu pregunta era si podías abandonar un tratamiento y entonces introducirte a la medicina tradicional. Yo te aconsejaría que no, pudieses hacer las dos y poco a poquito observar cómo se maneja, pero si tienes tratamiento con medicina normal o alópata, no lo abandones, puedes complementarlo con medicina tradicional. Ok, muchas gracias. No, al contrario. E insisto, el acné es lo que más veo en consulta, ¿no? No es que no me cae gordo el acné se ha estudiado muchísimo, todos los simposios, todos los congresos tiene acné siempre, porque cambian los manejos, pero sí puedo compartirles que lo manejo de las dos formas y les va mejor a los pacientes, honestamente les va mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, también tiene una preguntita Dana. Adelante. Dana. Hola, doctora, buenos días. Hola, buenos días, Dana. Bueno, mi pregunta es conforme a lo que, bueno, más o menos relacionada a la que hizo mi compañero Martín, que, bueno, en este caso, si la persona ya tiene, como usted mencionó anteriormente, si la persona ya tiene un tratamiento con un doctor normal, en el caso de un tratamiento dermatológico, ¿se podría combinar los dos tratamientos, el tradicional y el normal? Sí, claro, sí, se pueden combinar sin ningún problema. La situación es, chicos, que tenemos en Puebla, somos más o menos 50 dermatólogos, aprox, más o menos. Ningún dermatólogo, a excepción de su servidora, utiliza medicina tradicional, porque no creen en su eficacia. Cuando hemos ido a algún simposio, hemos platicado de esto, bueno, hasta se burlan, pero bueno, no importa, ¿no? Yo veo el beneficio en el paciente. Entonces, sí, Dana, yo puedo decirte que podemos mezclarlo perfectamente bien y con mejoría muy buena. Ahorita hay una pregunta en chat y ahorita termino diciéndote que podemos mezclar, bueno, en lo personal yo lo hago y la mejoría en mis pacientes es mucho más clara. No quiero tampoco decirles que tengo esto en el 100% de los pacientes y que soy muy buena, no estoy diciendo eso. Solamente quiero afirmar que la utilización de ambas medicinas es válida y yo lo que busco en los pacientes es su mejoría. También busco en el paciente que aparte de que mejore, ellos perciban no solamente una buena atención, sino que en el transcurso del tratamiento ellos puedan sentirse mejor también con su piel, etcétera. Y sí, yo mezclo las dos. Ahorita me están preguntando en chat que tiene que ver lo que tú me dices, que si el uso de aloe vera y avena ayudan con el acné. Tenemos fórmulas magistrales para acné que se pueden hacer con cosas tradicionales o cosas que podemos hacer incluso en casa, pero también tenemos que fijarnos el tipo de piel. Si les interesa y hay oportunidad en otro momento, puedo hablarles de acné ampliamente, ¿eh? Podemos pasarnos mucho rato hablando de acné y podemos hablar de mitos y realidades del acné, y etcétera. Pero sí, podemos emplear cosas naturales para acné. El aloe vera y la avena pueden ser útiles, pero hay que observar la tolerancia de la piel, el tipo de piel. Explorar la piel, queridos jóvenes, es acercarnos a ver la piel del paciente, verla de cerca. Ahora estamos muy restringidos por esto del COVID, pero yo no usaba guantes para explorar a mis pacientes, ahora ya lo hago, ¿no? Por el COVID, pero el aprendizaje de la piel es tocar la piel, acercarse a verla, a valorar al paciente, explorarlo integralmente. Y entonces ya ofrecerle la terapia. No sé si ya me fui muy lejos de lo que me preguntaste, pero sí podemos mezclar ambas terapias. Muchas gracias, creo que me quedó más claro así. Okay. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, para terminar nuevamente con Hanna, que tiene otra pregunta. Ok. ¿Vale? Adelante, Hanna. Bueno, más que una pregunta, quería decirle si tiene algún consejo para nosotros o para aquellos que quieren estudiar una carrera relacionada o encaminada a las ciencias de la salud. Claro que sí, mira, Hanna, yo quiero darles el consejo. Yo sé que ustedes son un grupo elegido. Mi esposo me platica, se emociona con ustedes porque dice que es un grupo muy bueno, muy dedicado, que están bien interesados en lo que estudian. El consejo que yo pudiese darles es que luchen por sus sueños. Si su sueño es dedicarse a la salud, el área que ustedes elijan, fisioterapia, medicina, odontología, no sé, háganlo, luchen por este sueño. Es sacrificio, lleva su tiempo,
Ustedes van a tener la carrera, todo el mundo, sus amigos ya la terminarán, ya se casaron y ustedes seguirán estudiando y eso nunca terminará, pero la enorme satisfacción de poder ayudar a un ser humano a recuperar su salud es inmensa. Es cierto que es nuestro trabajo, es cierto que vivimos de hacer medicina, pero es enormemente satisfactorio cuando un paciente les dice gracias. Mi área específicamente es área de piel, pero me siento muy agradecida por poder dedicarme a esto. Así que yo les puedo decir que si es su sueño, luchen por él. No escuchen las voces que les van a decir que es muy larga, que es una carrera mala, que no se harán ricos, obviamente no, pero les va a dar satisfacción de vida. Y el que se dedica a esta, y eso sí puedo compartirlos, tiene que tener una vocación de servicio, una vocación en la cual su finalidad, obviamente, sí es tener un trabajo, pero su finalidad va a ser darle la salud a sus pacientes. Así que ustedes tienen este camino de la ciencia médica, no lo abandonen, luchen por él. Y yo creo que nos va a dar mucho gusto verlos en un futuro ya como directores de hospital, ¿no? O en sus carreras médicas. Yo tengo la satisfacción de tener alumnos que tuve en la facultad y que ahora ya son médicos, ya son ortopedistas, son ginecólogos, oftalmólogos, etcétera. Me da mucho gusto verlos, ¿no? Los vi en un salón de clase y ahora ya los veo formados. Yo creo que ustedes van a dar esa satisfacción a su profesor, ¿no? Verlos formados. Luchen, chicos, si lo desean, no lo abandonen, luchen por su sueño. Sacrificios sí va a haber, pero hay una gran satisfacción en ser médico. Bueno, en ser personal de salud, no solo médicos. Es el consejo que puedo decirles. Gracias. No, a ustedes por la atención y por la paciencia, chicos. Perdón por abarcar tanto tiempo. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir, chicos? Antes de que terminemos con la doctora. Yo tenía una pregunta. Adelante. ¿Por qué se tienen distintos elementos en la medicina china, en el pentagrama a un pentagrama común? Un pentagrama. ¿Cómo el pentagrama te refieres a los elementos? Es que ahí decía madera y metal. Sí, lo que pasa es que hay para el chino, mira, te voy a compartir la diapositiva que me mencionas para que sea un poquito más claro para ti o para responderte tu pregunta. Para el chino, mira, aquí está. Ay, disculpen. Debo yo poner y compartir otra, pero te la pongo. Para los chinos, como para otras culturas, la concepción de la salud tiene que ver con los elementos fundamentales de la naturaleza. Aquí está esta teoría, creo que es la que tú me estabas mencionando. Para los chinos son los elementos, no solo para los chinos, para muchas culturas, en los elementos de tu naturaleza encontramos, es decir, tenemos tierra, tenemos agua, la madera, el fuego y el metal. No sé si te refieras a este pentagrama de elementos de la naturaleza. Para la cosmogonía o la concepción china, las patologías se desarrollan por la desregulación de estos elementos dentro del organismo, porque para el chino cada uno de nosotros, cada individuo tiene un elemento que lo regula o un elemento que lo domina. No sé si me explico. Hay personas que son tierra, otras que son agua, otras que son madera, que son metal, y esto lo determina el chino mediante la exploración de los aparatos y sistemas, del pulso del paciente, y los chinos observan mucho la lengua, creo que no se los mencioné, pero dentro del diagnóstico de los chinos es observar la lengua de los pacientes y los pulsos, y dependiendo cómo es ese pulso y la coloración de la lengua, ellos determinan si el paciente es agua, si el paciente es madera, si el paciente es tierra, etc. No sé si te respondí la pregunta. Y en base a esto que tú me mencionas de los elementos, el médico chino entonces hace su diagnóstico. No sé si este es lo que me estabas preguntando, Estefan. Sí, muchas gracias por responder. No, ¿de qué? Al contrario. Muy bien, pues creo que es muy vasto siempre lo que podemos hablar y preguntar. Pero pues bueno, si se nos da la oportunidad, podremos tener otra plática donde puedas compartirnos un poquito más de los conocimientos que has adquirido a través de todo, sí, con este gusto, tiempo, claro, ¿no? que sí. Muchas gracias por el tiempo, por la plática tan amena. Y pues bueno, muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado y nos estamos viendo la próxima semana para poder tener más pláticas interesantes con otros profesionales de la salud. Muchas gracias, chicos, por la atención. Cuídense mucho. Gracias, doctora, por el tiempo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ustedes, chicos. Hasta luego, cuídense.